Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy más que contenta, no puedo brincar porque me salgo de la cámara si brinco, pero estoy muy emocionada de tener a Eli Custo conmigo. La verdad es que estábamos hablando antes de cámara y le decía cómo antes yo de empezar el podcast, escuchaba su podcast y bueno, para mí ha sido una de las figuras importantes, no en mi proceso de recuperación, porque no te encontré antes durante mi proceso de recuperación, pero sí cuando dije quiero ayudar, quiero empezar a comunicar, quiero hablar del tema, por supuesto ha sido un referente para mí en todo este camino, así que es un lujo, es un gusto tenerte aquí, Eli. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, a ti, Carla, muchas gracias también a ti, muy honrada de compartir este ratito contigo y con la audiencia que nos está escuchando. Gracias. Eli, platícanos un poquito, así a grandes rasgos, quién es Eli, pero no desde el lado profesional, sino Eli como persona, como ser humano. Pues Eli es mamá de dos niños, de una niña que es mía, que va a hacer 10 años este año, y de Jan, que ha hecho 5. Y pues estoy con mi pareja Jordi desde hace 20 años. Para mí mi pareja también ha sido un pilar fundamental a la hora de prestarme todo siempre su apoyo incondicional, no solamente en mi propio proceso de recuperación, sino como persona. Así que por esta razón comprenderás que para mí la familia es un núcleo indispensable en mi bienestar. Sí, pienso en bienestar, pienso en cosas que me gusta hacer, pienso en cargar pilas, pienso en cargar batería y me viene, ¿no?, a la cabeza mi propia familia. Así que soy una persona muy familiar, eso es lo primero que te diría de mí. Y bueno, pues adentrándome un poquito más en terreno profesional, pues sí, yo empecé por nutrición antes que como psicóloga, ejercía como nutricionista, muy apegada a la cultura de dieta, eran terribles las pautas nutricionales que yo prescribía, tampoco justamente porque yo por aquel entonces ya huía de detox, huía de modas alimentarias, pero da igual, porque me basaba fundamentalmente en esto es saludable, esto sí, esto no, no pesaba a mis consultantes. Así que vengo de ahí, esos son mis orígenes también. Y bueno, otra cosa que me dices, ¿no? Háblanos de Eli ya más allá del trabajo. Pues para mí lo último decir es que las personas, por bien que tengamos cargada por nuestra autoestima, incluso aunque siendo psicólogas, creo que para mí es importante decir que no nos sentimos siempre perfectas, que no somos seres de luz, ¿no? De que todo nos vaya bien, tenemos sentimientos de inseguridad, de insuficiencia, y un poco así me siento. Muchas veces la gente me dice, oh, es que se te escucha siempre tan segura, confiada a la hora de hablar. Sí, mayormente sí, pero estos otros momentos también están, ¿no? Así que, bueno. Ay, gracias por esta última parte, bueno, por todo, porque bueno, para mí también la familia es muy importante y creo que es básica, ¿no? Sobre todo si hablamos de un trastorno o de personas que sufren un trastorno, este apoyo que puedes obtener por tus familiares, por tus seres queridos, es tan importante como un proceso profesional. Entonces, gracias por decirlo. Y también esta otra parte, que somos vulnerables y que aunque estemos aquí enfrente en pantalla, pues también afuera sentimos, nos duelen cosas, sufrimos, nos preocupan y bueno, no somos, como dice, seres invulnerables, somos vulnerables como todos los que nos escuchan allá afuera. Oí que dijiste, digo, seguramente muchos lo saben, pero ¿nos puedes contar un poquito de tu proceso de recuperación? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sufriste? ¿Cuál fue? ¿Hace cuánto tiempo llevas recuperada? Yo desarrollé un cuadro de anorexia nerviosa hacia mis 14 años. En fin, todo arrancó un poquito. Si me extiendo demasiado, me cortas, ¿ok? No, no, no. Recuerdo que mis papás estaban de viaje fuera en el extranjero y yo empecé ahí a planificar quiero perder peso. Quiero perder peso porque ese verano una amiga mía me había dicho, ay, estás más guapa, te ves más bonita, has bajado de peso, ¿no? Entonces asocié la aceptación social a mi corporalidad. Y como yo había sido una niña que había sufrido bastante gordofobia en las clases, en la escuela, con mis compañeros, claro, para mí fue un incentivo muy importante. Lo juntamos con un perfil de perfeccionismo, lo juntamos con un ambiente familiar donde también había gordofobia interiorizada
y luego también le juntamos factor genética, porque en mi familia que también había casos de TCA y tenemos ahí en la coctelera, ¿no?, muchísimos factores de riesgo como para que pues finalmente esa Eli adolescente terminara desarrollando un trastorno alimentario. Cuando yo empecé a encontrarme mejor fue porque hubo una recuperación de peso y a pesar de que hubo una recuperación también psíquica, que esto coincidió ya con el bachillerato, etcétera, no fue una recuperación psíquica total. Me explico un poco mejor. Para quienes nos escuchen y estén familiarizados con los síntomas de la anorexia nerviosa, sabrán que cuando una persona no está en déficit energético, evidentemente hay muchas funciones que quedan muy mermadas, ¿no? A nivel neuronal, pues entramos en estados de apatía, falta de concentración, a nivel físico, pues fatiga, falta de energía, interrupción del ciclo menstrual y otros tantos síntomas, ¿no? Cuando recuperamos el peso original previo, ¿no?, desarrollar un TCA, la parte fisiológica se resuelve y se resuelve bastante bien. Pero claro, hay que acompañar de una recuperación psíquica total. Pues como este proceso lo hice sin acompañamiento psicológico, porque sí, empecé a recuperar todo mi peso, coincidiendo ya con me marcho de escuela, pierdo de vista a ciertos compañeros y compañeras, ¿no? Me siento mejor, me sentí mucho mejor, pero no había hecho un proceso total de aceptación de mi corporalidad, de trabajo de autoestima. Esto llegaría más tarde, en principios de mi carrera, y ahí sí que me puse en manos, ¿no?, de dos psicólogos. Es verdad que con la primera experiencia que tuve no fue del todo positiva, porque ahí había un enfoque pesocentrista y de cultura de dieta que no me ayudó. Con el segundo, pues quizás más sí, ¿no? Entonces, ahí hubo años que se demoró. Y sin embargo, a pesar de que sí, me casi recuperé, digo casi porque mi vida ya por aquel entonces era totalmente funcional, cierta mentalidad, ¿no?, de cultura de dieta perduraba aún en mí. Claro, ya luego pues por mi trabajo como nutricionista, ¿no? Y ahí pues fue cuando ya hice pues la deconstrucción total de decir, no, mira, es que no estoy logrando nada en mis consultantes, el hecho de estarles clasificando entre alimentos sanos, no sanos, me doy cuenta de que no vienen a mí a por una tercera, cuarta cita si piensan que no van bajado de peso, las veo agobiadas con este tema. Empiezo luego también ahí a leer y leer mucho, ¿no?, con el libro de Tabitha Farrar, traducido por Miriam Sánchez, empiezo a atar cabos, empiezo pues a nutrirme de otros enfoques y hasta día de hoy. Wow, qué experiencia y además única, pero además muy similar a todas las que hemos pasado por ese proceso. Y bueno, también yo he escuchado muchas nutriólogas que también hacen esta deconstrucción, ¿no? Que empiezan de la misma manera como mandando estas dietas, la cultura del dieta, en el pesocentrismo, y de ahí, bueno, dicen, no, esto no es por ahí, no funciona. Y bueno, qué bueno que pasó porque estás aquí y has recuperado a muchas personas, Eli, y bueno, creo que a partir de tu experiencia, que además lo haces vívido, cuando una persona llega contigo y te dice, estoy pasando por esto, lo puedes entender, pero también tu parte y tu proceso profesional que te ha ayudado a acompañar a muchísimas personas hasta el día de hoy. Sí, yo creo que es fantástico, ¿no?, poder aunar lo que es experiencia personal con experiencia profesional, ¿no? En la intervención clínica en psicología creo que es un cóctel muy potente para poder ayudar. Claro, claro. Oye, Eli, bueno, pues ahora sí que al tema, que bueno, no hay tema en realidad, pero queremos como, yo le decía a Eli, ¿de qué hablamos? Porque puedes hablar de tanto y es como, wow, tengo una enciclopedia aquí, ¿qué puedo extraer en esta hora? Y justo decía, bueno, hablemos del hambre mental, porque además Eli la toca como una experta, o sea, si yo quiero hablar de hambre mental de manera yo única, voy y consulto a Eli, a ver qué ha dicho Eli, déjame oír el podcast, déjame ver esto. Por supuesto Miriam, ¿no? Porque ya también tiene un montón de cosas, pero háblanos un poquito de esta hambre mental, no desde el concepto, sino desde esta moda, porque además está mucho de moda hablar de ello y a mí me preocupa un poco porque creo que se está malentendiendo. Como todos los términos, pues la cultura de dieta también ha cooptado, ¿no?, la terminología del hambre mental a modo de justificar cuándo no debemos comer a pesar de que estemos pensando en ese alimento, ¿no? Creo que si buscas a día de hoy hambre mental en Google, a veces incluso en ChatGPT, da igual, ¿no?, los motores de búsqueda, hay una confusión enorme del hambre mental con el hambre emocional y lo que más se nos insta a las personas es desde una no culpa, ¿no?, de que no pasa nada, puede ser que tengas hambre mental, pero
pero no vayas a comer si finalmente no conectas con esta necesidad, si es por aburrimiento, si es por emociones, termina, ¿no?, confundiéndose lo que es un hambre mental con un hambre emocional, para llegar a la conclusión de que es mejor no comer a no ser que se sienta y se perciba un hambre física, ¿no? De nuevo volvemos siempre a la comparación eterna entre lo que es hambre fisiológica versus hambre mental, un discurso que quizás para muchas personas que estén teniendo hambre mental no les cuadra esta acción de: oye, distráete, tómate un café, vete a dar un paseo, llama a una persona, opta por otros recursos de corregulación emocional para disipar ese hambre mental. Cuando para una persona que esté en un cuadro de TCA y esté teniendo hambre mental, ese hambre mental es un mensaje que está quedando altamente desatendido. Sí, es un mensaje que está quedando sin poder tomar una acción pertinente, que muchas veces, no digo todos los casos el 100%, pero que muchas veces la acción pertinente va a terminar siendo comer aquel alimento que estoy pensando, aunque no esté teniendo hambre de dicho alimento. Claro. Y es importante que lo digas porque es una reacción entonces biológica de nuestro cuerpo, ¿no? Esta hambre mental viene ligada a la restricción que hemos tal vez hecho por días, semanas, meses, años, y que a veces se rechaza bastante por todos estos mensajes externos de no debo tener, no debo de comer si estoy triste, no debo de comer si no puedo, no sé, estoy aburrida. Y en realidad, sobre todo cuando tienes un trastorno o una muy mala relación con la comida, es como estas luces rojas diciéndote, hey, come, por favor. Claro, además es que el hambre mental es mucho más llevadera de llevar que el hambre física o que el hambre emocional. Primero porque muchas veces ni siquiera es específica por un alimento, como puede ocurrir con el hambre emocional, ni tampoco es apremiante y continuadamente apremiante como pueda ser el hambre también más física. No se siente con urgencia, se siente muy cómoda aparentemente de llevar, porque es una continuación de pensamientos o de pensar en alimentos, o de pensar en querer ver cartas de restaurantes, de querer ver recetas, de querer planificar lo que voy a comer en ese día, pero más allá de esta pesadez, que obviamente ahora que tomas conciencia, entonces sí, como estás siendo consciente de cómo está discurriendo tu pensamiento, entonces sí que se hace muy pesada de sostener el hambre mental, pero hasta entonces, hasta que cobras conciencia de por qué te ocurre y lo pesado que es, bueno, es bastante tolerable, ¿no? No hay una motivación neurobiológica muy potente para ir a buscar ese alimento. Si encima esto lo juntamos con el discurso de la cultura de dieta, yo como usuaria pues no voy a tener, ¿no?, muchas veces esa motivación para ir a comer. Y claro que tiene una raíz de trauma aquí, de mentalidad restrictiva, porque yo siempre un poco hago el mismo símil, ¿no? Hay cuatro cosas sin las cuales no podemos vivir: sin oxígeno, sin nutrición, sin hidratación y sin sueño. Quítame una de estas cosas, puede tardar más, puede tardar menos, depende de lo que me quites, pero voy a terminar falleciendo porque habré agotado las reservas de mi organismo. Pues estoy todo el rato pensando en que no debería comer esto es demasiado grasiento, aquí hay demasiadas calorías, debería estar combinando esto, aquí le debería agregar más proteína, no está bien lo que como. Cuando estoy todo el rato pensando en que no debería quitar uno de esos cuatro elementos básicos para mi supervivencia, obviamente esto es para mi cerebro, entiende que la comida es muy relevante, que no está de todo permitido, y esto va a generar y propiciar también más hambre mental. El hambre mental no se da solamente en cuerpos que están comiendo muy poquito o que estén en déficit energético, sobre todo el hambre mental está presente en un amplio porcentaje de población con TCA, porque justamente si hay un denominador común que une todos los tipos habidos y por haber de trastornos alimentarios, es la restricción mental, ¿no?, Claro, alimentaria. claro, y esto es importante, la restricción mental. A veces, por ejemplo, gente que estoy acompañando llega y me dice, es que sí estoy comiendo, es que ya como un pedazo de pizza, pero sigo queriendo más pizza y nunca es suficiente. Y entonces es esta restricción mental. ¿Cómo explicar qué es restricción física y qué es restricción mental para las personas que nos escuchan? Porque es complicado a veces entenderlo, si no vas profundo o si no te das el tiempo como de reflexionar. Hay una pregunta muy sencilla que nos podemos plantear y es, estoy siguiendo con los ejemplos que me has puesto de tus consultantes, ¿no? ¿Estoy comiendo pizza o estoy permitiéndome comer pizza? ¿No? Es decir, está claro que cuando para muchas personas cuya restricción energética no sea muy severa o nada severa incluso, llegan con este discurso no tan típico: es que yo, sí, es que yo ya estoy comiendo de todo, me permito comer de todo, y ahí está la clave. ¿Tú comes de todo o te permites comer de todo? En el permitirte comer de todo no se siente la emoción de la culpa, no hay una rumiación
y análisis exhaustivo de lo que he comido, estoy comiendo de forma intuitiva, espontánea, flexible, muy normalizada. Y en cambio, cuando yo estoy comiendo algo, pero sí que tengo unas emociones, ¿no? de culpa posterior o de ansiedad de ansiedad anterior, ¿no? Planificadora, que hay un análisis y revisión de lo que he comido, ahí estoy comiéndome la pizza, pero no me estoy permitiendo comer la pizza. O si hay condicionantes, ¿no? Me permito comer la pizza si es que pues he ido al gym a entrenar, si es que he comido pocos carbohidratos en el mediodía, si es que me la voy a cenar. Con esos condicionantes, de nuevo, estoy comiendo pizza para cenar, pero no me la estoy permitiendo, ¿no? Claro, y ahorita que dices, en este permiso también hay como esta sensación de placer, ¿no? De gusto, porque en una me la puedo comer y es como, bueno, me la tengo que comer listo porque la nutrióloga dice, porque todo el mundo dice, pero cuando me lo permito, también soy capaz de disfrutarlo. ¿Y cuán alejados estamos cuando tenemos un trastorno de ese disfrute de la comida? Claro. Bueno, es que incluso en ciertos casos se va a producir una anedonia, ¿no? Que es esa incapacidad de poder percibir placer a múltiples niveles, ya no solamente los circunscritos a la alimentación y nutrición. Es normal, de hecho, muchas veces, ¿no? Que muchas consultantes nos vengan y nos digan, pues yo esto tampoco lo recordaba tan rico, o pues es que yo como, pero no, tampoco me gusta, no disfruto comiendo, no sé si te ha ocurrido con pacientes o no, pero es habitual que esto suceda y tenemos que comprender por aquí que en parte esto se debe a un procesamiento mental cognitivo de cómo yo concibo la comida. A menudo pensamos, ¿no? Que el sabor, lo que yo saboreo, pues depende de estímulos sensoriales, ¿no? Y hay que comprender que cualquier estímulo, incluido en cualquier sentido, incluido el sabor, que es la combinación entre olfato y gusto, es algo que sí, cuyos receptores están ubicados en algo que podemos perfectamente palpar, podemos saber perfectamente que los receptores olfactivos se encuentran en el epitelio, ¿no? Dentro de la nariz, que los receptores del gusto se encuentran en los botones gustativos de la lengua, pero ¿dónde se procesa esa información? En el cerebro. Y si yo en el cerebro tengo almacenadas creencias, prejuicios de que esto engorda, esto es insano, no lo debería de comer, muchas veces en muchos cerebros esto finalmente condiciona la percepción de dicho estímulo, ¿no? Porque lo que pensemos importa y mucho a la hora de finalmente constatar este estímulo, en este caso el sabor. Así que puede ser que yo esto no lo encuentre rico o no me agrade, pero por mis propias creencias y prejuicios. No pretendo desviarme de la cuestión, pero lo mismo ocurre con la dismorfia corporal, ¿no? La memoria visual, de nuevo, los receptores los encontramos ubicados en los ojos, pero la información se procesa en la corteza cerebral, en el cerebro. Si yo en el cerebro pienso, wow, después de las galletas voy a engordarme, si yo me voy a mirar en el espejo una tarde que yo me he dado galletas y creo que engordan, es muy plausible que yo me vea más grande en el espejo. Muy importante, pues, cómo estemos deconstruyendo de forma eficaz en terapia esas creencias y prejuicios. Wow, qué importante. Y sabes qué me lleva a pensar esta parte de cuando de repente personas no han comido por años X alimento y llegan y lo empiezan a comer y entonces empiezan a tener, sí, una serie de cuestiones digestivas que es normal tenerlas, pero también mucho es por el hecho de esta parte de deconstrucción del significado, ¿no? De, híjole, es que comí esto y me inflamé en el instante, es que ya no pude ir al baño, es que esto me causa esto, y entonces empiezas a somatizar cosas por el mismo concepto y significado que le has dado. Probablemente esté costando más de digerir por todo el chute de neurotransmisores vinculados a respuesta de estrés, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, que no el mero hecho de ese alimento. Obvio también ocurrirá aquí, es muy complejo, porque no solamente que somaticemos, pero es verdad que una de las explicaciones es esta, pero claro, confluyen muchas más, ¿no? Que de repente, si por nuestro tracto digestivo hace años que no pasa el gluten, aunque yo no tenga ni alergia ni intolerancia al gluten, pues bueno, va a ser razonable que mi sistema digestivo se demore un tiempo en poder responder de forma habituada a este tipo, en este caso el gluten, a esta proteína, para poder descomponerla apropiadamente y ya está, ¿no? Tendré que darle una oportunidad a mi sistema digestivo a que se vaya recuperando. También, por supuesto, es que lo que es importante aquí descartar, ¿no? Cualquier falsa intolerancia, alergia que esté justificando la exclusión de ese alimento, insistir un poco, comprender que sí, que estamos también somatizando. También otra explicación que puede aquí concurrir
decir es que si yo estoy en déficit energético, tendré que comprender, o si alguien no lo sabe, pues desde aquí se lo divulgamos, que mi sistema digestivo habrá sufrido una merma en su respuesta. ¿Esto qué significa? Pues que si yo estoy malnutrido, esto afecta a todas las células de mi cuerpo. En concreto, si nos focalizamos en el sistema digestivo, voy a ser más lenta digiriendo, voy a ser más lenta vaciando el bolo alimenticio, voy a tener una microbiota que vaya a operar peor, ¿vale? A la hora de descomponer todos los nutrientes. Por lo tanto, estoy ante un sistema digestivo debilitado, al cual yo le estoy, decíamos antes, ¿no? Metiendo una serie de productos alimentarios que hacía tiempo que no estaba familiarizado para con ellos, y encima estoy somatizando, pues nada, ahí tenemos un cóctel, ¿no? Para que la inflamación de repente se propague. Y yo pienso que es porque he comido fritos, porque claro, ves, no debería haber comido fritos y para nada, ¿no? No es tan reduccionista lo que finalmente ocurre. Wow, qué linda explicación, Eri, porque es cierto, o sea, a veces sí hay causas físicas, pero también muchas son emocionales y además me lleva como a preguntar o a desviar tal vez esta conversación un poco hacia estos mensajes que constantemente recibimos, que se agregan a nuestro trastorno, obviamente, o que vienen a reforzar estas ideas y que hacen el proceso de recuperación mucho más complicado, ¿no? Porque por un lado, en mi mente todo el tiempo está buscando estos alimentos que pueden ser que no estoy permitiendo, pero que están en mi mente constantemente, que los sigo restringiendo o que si los como, los como con culpa, pero además que cuando los como me viene una inflamación, entonces yo oigo que esto está incorrecto acá y entonces como que es una confusión constante para las personas. Mira, te propongo un juego, Carla. Vamos. Imaginémonos que fueras una persona adicta a las compras de ropa y de maquillaje, ¿vale? ¿Qué vídeos en YouTube y qué contenido en Instagram y TikTok sería favorable que dejaras de consumir? Pues los que me hacen lo del maquillaje, lo de la ropa, porque si no lo voy a querer seguir comprando. Claro, hauls de ropa, ¿no? Productos de rutinas de skincare, de maquillaje. ¿Y qué consumido alternativo podríamos hacer? Pues, por ejemplo, personas ahorradoras, personas que han superado compras compulsivas. De repente, quizás otro contenido que no tenga nada que ver con esto, sino viajes o manualidades, si te gustan las manualidades, o otros proyectos profesionales que tuvieran que ver con el tuyo. Pues exactamente, esto es algo que invito siempre a todas las personas que se estén recuperando de un trastorno alimentario a hacer, que hagan mucho vaciado y plan renove de los contenidos que consumen en redes sociales. Me da igual que sea Google, YouTube, Instagram, que TikTok. Incluso yo a veces digo lo ideal, hazte una cuenta nueva si puedes, porque el algoritmo siempre va a propiciar el sostenerte enseñándote esos contenidos que algún día tú estabas viendo. Da igual que no sigas cuentas de esto, que no les des likes. Instagram no mira esto, TikTok tampoco. Miran cuántos milisegundos has pasado consumiendo un vídeo. YouTube igual. Así que si has pasado 3 segundos viendo desayunos antiinflamatorios o recetas keto para bajar de peso a partir de los 40, pues es el mismo contenido el que te va a ir mostrando el algoritmo, porque la red social tiene una misión muy clara, que es que tú permanezcas en esa red social lo máximo de tiempo posible. Con lo cual, sí, tú y yo podemos divulgar de todo y que está genial. Y si me quieres preguntar más, lo hagamos, ¿eh? Para contribuir a desmontar mitos nutricionales en torno a la inflamación y otras cuestiones. Pero lo más importante es cuidado con qué entorno, porque es muy bonito que viene un podcast con Carla y Eli, que chachi, pero yo luego me meto en Instagram a ver recetas de desayuno altos en proteína y bajos en grasa. No, no, tenemos que tener un ambiente protector. Ya que la cultura de dieta es muy transversal y está en nuestras amigas queridas, en nuestras mamás, etcétera, por favor, cuando estemos a solas, procuremos tener un entorno lo más protector posible. Y es muy real que estas cosas, bueno, las redes sociales nos juntaron y me han juntado con personas hermosas, pero también es cierto que traen unos mensajes que te pueden detonar y no solo en el área de la comida, en todos los aspectos, como lo acabas de decir, a partir de la ropa y más cuando estás en un periodo tan vulnerable que es tu recuperación, es el momento para realmente desconectarte de todo aquello que te devuelva o que te regrese a conductas que te han lastimado y dañado constantemente. Y algo que encuentro y que me parece también importante comentar, Eli, es esta hambre mental, pero además que llega a veces con un hambre extrema durante la recuperación, ¿no? Y que ataca y que da un miedo terrible. Total, ay Carla, no sé si tú tienes hijos, no,
¿o Yo no? tengo 3 hijos, Tú sí. tienes 3 hijos. Tengo ¡Ay! ¡Qué adolescentes. lindo! ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues entonces, tú sabrás lo que es cuando estás en el tercer trimestre del embarazo y tienes esas ganas de micción urgente. Sí, A mí me pasó también con la lactancia, una sed extrema urgente. Creo que no he sentido tan urgencia por procesos fisiológicos más allá de el hambre extrema, que me preguntas. Si quería justamente hacer esta comparación para que las personas que nos escuchen, pues obvio, pues no todas las que nos han escuchado serán mamás, pero sí que quería dar este dato, esta referencia de urgencia, porque es lo que caracteriza el hambre extrema, una urgencia. Tengo hambre y quiero comer ya. Y si alguien me dice, esperamos media horita o así, es como, no, voy a matar a alguien, quiero comer ya, tengo mucho apetito, ¿no? Ese apetito tan voraz es lo que desconcierta y claro, da mucho miedo, da mucho miedo. Pero fíjate, igual que sabemos en un tercer trimestre de embarazo que la micción urgente es porque el útero está presionando ahí, el bebé está ya sí, a con punto de ganas de... Hay una presión, ¿no? En ese suelo pélvico y sabemos el por qué, pues también nos puede calmar mucho comprender el porqué del hambre extrema para que como mínimo ese terror del hambre extrema podamos llevarlo quizás más pues a un estado pues más de pesadez y que nos provoque miedo, sí, ansiedad, sí, pero no ese terror o esa parálisis, ¿no? Comprendamos que cuando un cuerpo está en déficit energético, que esto puede ocurrir, seguro que lo has hablado en tus podcasts también, con o sin IMC que marque infrapeso, que el déficit energético se justifica más por anamnesis, por sintomatología, que por una cifra numérica como por ejemplo pueda ser el IMC o el peso, ¿vale? Cuando tenemos sintomatología compatible con estar en un estado de baja disponibilidad energética, nuestra leptina, ¿no? Que es una de las hormonas que, entre otras muchas funciones, también contribuye a la respuesta de saciedad, está muy, muy baja, muy baja. Y en cambio la grelina, ¿no? Que contribuye, entre otras funciones, a poder indicar el hambre, no solamente la grelina, sí, también hay otros neurotransmisores, pero por simplificar jerga técnica, está muy, muy alta. Cogemos un individuo normal sin TCA, lo sacamos de la calle y le damos durante 3 días consecutivos un superplus de su ingesta energética basal de 500 calorías y su grelina al cabo de 24 horas baja estrepitosamente y su leptina está súper alta, es decir, le están mandando su homeostasis energética un mensaje muy claro, para tío, tía, o sea, no puedo más, ya. no tengo más apetito, para de comer. ¿Qué ocurre cuando una persona está en baja disponibilidad energética y le damos un super plus de 300, 500 calorías adicionales? Pues le ocurre que justamente ocurre al revés, que su grelina se dispara y que su leptina permanece muy, muy, muy baja, lo cual es desconcertante porque para esa persona encima que ahora está comiendo un poco más, tiene ahora todavía más hambre. Por lo tanto, es importante que comprendamos que no es una mala jugarreta del cuerpo, que esa persona no está en una condición normal como esa persona que hemos cogido de la calle, sino que está en una condición anómala. Hay mucho, mucho déficit que saldar. O bueno, da igual o poco, pero el caso es que hay déficit. Es que a veces cuando me dicen, pero no es tanto, da igual, es que vamos a pensar con frialdad la frase, un poco de déficit nos tiene que preocupar. Es Claro, como, estoy en números rojos, pero poco, sé nada, menos 1 euro. Pero te tiene que preocupar. Tiene que claro. preocuparte que esté en tu banco, que estés en tu banco en números rojos, aunque sea solamente 1 euro. Entonces, comprendiendo un poco cómo funcionan esos mecanismos de regulación interna del hambre, nos puede dar un poco más de paz a la hora de comprender que el hambre extrema es una respuesta práctica, funcional, que invita al organismo a resarcirse de esa deuda energética cuanto antes mejor. Y ay, qué increíble es el cuerpo. Te juro que cuando oigo todas estas cosas que pasan dentro, que al exterior solo se ve como me quiero comer el mundo entero, pero al interior nuestro cuerpo es tan inteligente y nuestro cerebro nos quiere vivos que va a hacer todo lo posible y por todos lados de mandarnos las hormonas, los pensamientos, las emociones indicadas para podernos mantener vivos, ¿no? Y eso es a mí es algo que cuando lo explico o cuando a mí me lo explicaron y estaba en el trastorno fue como un quítate los lentes y ve, o sea, realmente este cuerpo, como lo dijiste ahorita, no está atacándote, no te odia y no te manda esta hambre porque sea lo peor, sino porque te quiere vivo y han sido tantos años que es como el momento de es ahora o nunca, hay comida, ataquemos y comamos lo que podamos, pero no dura para siempre.
No, por supuesto que no, aunque es verdad que su duración va a depender de cuán pronto salgamos de ese déficit energético, ¿no? Porque claro, ¿qué ocurre muchas veces, Carla? Que empiezo con ánimo de que, claro que sí, venga, voy comiendo, voy comiendo, voy comiendo, pero quizás de repente, pues a pesar de que no haya saldado del todo ese déficit energético, mi hambre está un poco más estabilizada, así que hago una transición demasiado pronta a la alimentación intuitiva, así que si hoy no tengo hambre para merendar, hoy no meriendo, de repente la cena pues no tengo tanto apetito y ya está. Es decir, a la nada seguimos cayendo en ese déficit energético y el hambre extrema de repente como que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. De hecho, muchas veces, claro, en literatura no hay muchos estudios, esto es cierto, que hablen exactamente del hambre extrema y de su evolución en pacientes con trastornos alimentarios, o sea que hay muy poca literatura disponible y encima la que hay, pues claro, sí que es verdad que el discurso que nos llega es, bueno, es que es cíclica, va y viene, bueno, va y viene, pero ¿en qué sujetos tú estudias que va y viene? En los que de repente hacen esa transición a alimentación intuitiva, esto no se recoge en estudios, así que es complicado. Solamente creo que puedo hablar un poco bajo hipótesis y conjeturas, pero en base a ciencia, sí, la ciencia nos dice que es un periodo que dura pues 2 meses y que luego puede repuntar. Mi conjetura es repunta cuando se ha hecho demasiado pronta la transición a la alimentación intuitiva, no debería por qué repuntar, resarcidose de esa deuda energética. Luego es verdad que lo que ya hablaremos en todo caso es, saldado ese déficit, lo que nos ocurre, ¿no? Y más como mujeres cíclicas, es que determinados momentos del mes, pues por la variación de estrógenos, tengamos más apetito que otros, pero esto ya no lo llamamos hambre extrema, lo llamamos repunte de hambre, que no es lo mismo que hambre extrema. El hambre extrema es urgente, ¿vale? Y continuada durante días. Los picos de hambre van a seguir estando, te recuperes totalmente o no. Y justo te iba a preguntar eso, fíjate, yo me acabo de enfermar hace como 3 semanas de la garganta, tuve antibiótico, Ay, tuve pobre. temperatura y realmente mi hambre bajó. O sea, seguía comiendo, pero mi hambre bajó semana y media después de que tuve ese malestar. Bueno, tenía muchísima hambre, no un hambre extrema, pero estaba comiendo como este repunte de hambre y no era una urgencia, sino era, híjole, tengo más hambre, quiero comer, ¿no? Y se pasaba. Entonces, estos repuntes de hambre, como tú lo dices, no es hambre extrema, porque el hambre extrema es realmente algo que no puedes controlar. Y que dura días seguidos, que es muy desconcertante, muy frustrante, muy errática también, porque de repente puedes estar comido, lo has comido tampoco sin mucho apetito, pero a los 20 minutos tienes un hambre voraz, lo cual desconcierta mucho, no hay un patrón predecible. Tú sabes, Carla, que si pues en síndrome premenstrual o después de haber estado malita, que finalmente hayas recuperado el apetito, pues es un hambre que sí, hay un repunte de hambre, pero más o menos es manejable, es cómodo, ya está, se come y se va pasando, ¿no? El hambre extrema no es continuada, pero ahí no hay un patrón de poder ser predecible cuál va a ser el resultado finalmente de comer. Así que esto agrava, ¿no?, la situación. Claro, y algo que dijiste que me parece importante nombrarlo es que cuando viene esta hambre extrema y te llega, o sea, creo que es importante. ¿Y cuáles serían los pasos? No para aliviarla, porque allá afuera van a haber muchos mensajes de alivialo, es que estás comiendo, es que esto no está bien, es que algo malo está pasando, algo tienes que hacer. En lugar de aliviarlo, como transitarlo. ¿Cuáles serían tus consejos para poder transitar este periodo que puede ser tan abrumador y tan terrorífico para algunas personas? Yo creo que ayuda muchísimo. Antes hablábamos de tener un buen entorno protector, por ejemplo, en redes sociales, ya que no podemos obviar la realidad tecnológica según la cual estamos todos con el móvil en la mano a menudo, ¿no? Creo que algo que ayuda mucho a transitar es de repente poder estar escuchando podcasts como el tuyo, como el mío, como el de tantas otras profesionales que hablen de este fenómeno mientras estoy comiendo, mientras estoy con esa hambre, porque estaré recibiendo mensajes coherentes, ¿no?, que van en armonía y consonancia a en qué momento yo me encuentro. Y esto nos ayuda muchísimo a transitar este desconcierto, ¿vale? Así que sería muy positivo poder ofrecer una recolección de libros, podcasts, vídeos en YouTube, material, ¿no?, pro recuperación para acompañarme bien, tener un buen kit, ¿no?, para que me vayan acompañando, porque al final, pues, si me veo con mi psicóloga, me veré 1 hora a la semana. Si, pues sí, con mi entorno puedo hablar, pero mi entorno tendrá una capacidad de conocimientos bastante limitada, ¿no? Evidentemente. Pero si yo estoy escuchando un poco ese discurso de fondo, me puede ir ayudando cada vez más a transitar este hambre extrema. Más cosas que nos van a ayudar. Bueno, aquí hablaré un poco para ser más práctica de lo ideal, pero también de
qué es el plan B si lo ideal no se puede cumplir. Lo ideal es que, pues, en la medida que podamos cambiar nuestro patrón alimentario, incluyendo alimentos que en poco volumen condensen más carga energética. No va a ser lo mismo desayunar un yogur desnatado o 2 yogures desnatados con fruta y 4 almendras, ¿no? Que de repente, pues quizás poder tomar galletas con crema de frutos secos y otro tipo de combinaciones donde en menos volumen estoy condensando más energía. O en el caso de mediodía, no será lo mismo tomar un plato con todo el arco iris, habido y por haber de verduras más proteínas magras que, por ejemplo, un plato de pasta con queso gratinado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues claro, que el hambre extrema, no estamos hablando que esto suceda, este fenómeno suceda en sujetos con una reacción normal con la comida, porque al final esto tampoco, ojo, porque el hambre extrema no es esta hiperfagia, ¿no? Que es así se denomina, no es exclusiva de gente con TCA. Esto puede existir en muchísimos otros colectivos, atletas de alto rendimiento, embarazadas, lactantes, personas que ya están mejor y ya más estables de procesos oncológicos. La hiperfagia se puede dar en múltiples contextos. Pero ¿qué pasa? Que en el contexto de los TCA justamente lo que a veces prevalece es una mala relación con la comida, que hace que esta medicina, ¿no? De poder comer intuitivamente este tipo de alimentos, pues claro, sea algo que no se pueda ejecutar ni llevar a la acción por ese temor, ¿no? Bien a engordar o bien a perder el control o bien porque he estado evitando de forma injustificada y ya no con intencionalidad de perder peso estos alimentos y estoy tan habituada a evitarlos que me cuesta mucho tomar el hábito de consumirlos. O por creencias salutistas, da igual, Carla. Sea como sea, muchas veces no se introducen. Entonces el plan B, que yo siempre digo, siempre va a ser mejor tener un plan que no tener ningún plan, es, bueno, pues como mínimo de tus alimentos confort, intenta que sigan siendo tu base, pero ve comiéndolos en más cantidad y ve en pequeñas cantidades o proporciones lo que te vayas atreviendo de consumir otro tipo de alimentos. En otras palabras, si no te atreves a merendar un día galletas con tu café con leche, ¿a qué si te atreves que sea un poco distinto de tu merienda confort de siempre? Claro. Fíjate que me recuerda mucho un video que vi tuyo en las redes sociales de la pasta, ¿no? Que Por creo que ejemplo, es un muy buen ejemplo de decir, bueno, la pasta está en tu, veo comiendo aunque sea una cucharada y si quieres sola, sin queso, está bien, pero anímate a dar ese paso extra, ese paso hacia tu recuperación. Y es bien importante esta parte de compasión, porque realmente o sea, es difícil integrar alimentos que llevas años sin integrarlos, que tienen tanto significado, que incluso, bueno, te han robado paz en muchas ocasiones y volver a meterlos a tu rutina diaria es un proceso y creo que en esta manera que tú lo compartes es realmente abrazar tu proceso y decir, ok, hoy no puedo todo el plato, pero puedo 3 cucharadas y está bien y ese claro, vale, ¿no? es que a veces, no sé si te ha pasado, pero tengo pacientes, ¿no? que siguen cuentas pro recuperación, que obviamente pues cada persona hará su contenido siempre con buena intención, de que se van a un McDonald's, se compran un McFlurry, se toman un menú o se están tomando un gran plato de pasta o un brownie y titulan sus vídeos como lo que como en un día de hambre extrema, en recuperación. Claro, eso les lleva a una comparación de que, bueno, es que no voy a ser capaz en mi vida de poder comer esto y es como, bueno, es que quizás no tienes por qué ir, ¿no? A ese all in. En primer lugar. En segundo lugar, tú no sabes qué pasa en la vida de esas personas, no sabes si luego al día siguiente no comen, compensan, lo mal que se están sintiendo. Si ves a una persona que titula un vídeo que como en un día de recuperación y se están tomando un helado con la cara sonriente, pues o bien habrán compensado antes o después, o bien ya están en un punto de su recuperación mucho más avanzado que no donde estás tú. Y por eso, pues no tiene ningún mérito decir que como en recuperación, quizá cuando ya estoy bastante avanzada. El caso es que la progresividad se vale, todo se vale y que la compasión también tiene que formar parte de ese proceso de recuperación. Claro, y me encanta que lo digas porque, o sea, pensando, tú pasaste por ahí, yo pasé por ahí y la verdad es que los primeros meses yo no fui a un McDonald's, o sea, no me pude enfrentar a un McDonald's, o sea, tenía hambre y comía lo que podía y conforme a lo que me vayan diciendo, pero no sucedió que fue al McDonald's los 2 primeros días de mi recuperación. Entonces es bien importante que, como dices, cada uno tiene un proceso distinto y solemos compararnos mucho. Ese es el otro tema, ¿no? Que escuchándote es esta comparación antes por
la delgadez, por bajar de peso, por ser más saludable, por todos estos, entre comillas, que no nos esté viendo cosas que buscábamos en el trastorno, pero después en la recuperación, con nuestra propia recuperación nos comparamos con otros y también esa comparación nos puede detonar muchísimo. Claro, hay que pensar que al final la comparación va a ser es un mecanismo de aprendizaje humano. Sí, al menos así lo podemos definir desde la psicología. Es un mecanismo de aprendizaje, lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos, por lo tanto va a ser inevitable la comparación. Lo que nos importa es el punto de que esa comparación no invalide nuestras posibilidades, ¿no? Nuestra realidad, nuestro contexto, que no nos desvinculemos, ¿no? En qué contexto y cuál es mi condición actual. Así que podemos utilizar esa comparación que va a ser inherente, decimos, ¿no? Por nuestra naturaleza humana, más bien para decir, yo algún día quiero ser capaz de poder ir a un McDonald's, pero como ahora no soy capaz, pues bueno, ¿a qué sí me atrevo para confrontar hoy? ¿Cuál es mi pequeño reto, pero que para mí puede marcar una diferencia entre un día más dejándome arrastrar por el TCA o un día donde al menos he podido tomar esta acción? Que veo que es una cuenta que de lo que saco es una comparación tremendamente tóxica porque me invalida muchísimo, como decíamos antes. Tengo que dejarla de seguir o darle los 3 puntitos a Instagram y informarle, no me muestres esta cuenta. Esto también existe para quienes nos escuchen. También está disponible esto en YouTube, en TikTok. Cada plataforma se maneja diferente, pero que sepáis que el algoritmo es posible totalmente cambiarlo, que la manera más fácil es generar una nueva cuenta, pero si no, es ir informando a los posts que nos muestre, que sabemos que no nos conviene que no nos muestren, y consumir otro tipo de contenido y seguir, interactuar con el contenido que queremos que nos muestre más. Hay que reeducar al algoritmo. Claro, y es bien importante esa parte de si no te gusta, no lo veas. Y bueno, yo no había escuchado esa parte de crear una cuenta, pero me encanta y es una opción, o sea, crea una cuenta nueva, así como te tienes que rodear. Tal vez si tus amigos no los puedes cambiar, porque muchas veces no, pero ir buscando también vínculos y personas que te ayuden a esta recuperación, ¿no? Y la verdad es que es bien padre porque conforme va sucediendo la recuperación, también te vas sintiendo incómoda en ciertos círculos y es normal y entonces tienes que restablecer nuevos círculos, aunque te quites con estos, pero como volverte a juntar o volver a hacer estas tribus que realmente te llenen ahora con esta nueva etapa que estás viviendo y que no te inviten a comportamientos pasados o a esta comparación. Un día platicaba con Miriam y decía es que hay que compararnos al menos justamente, ¿no? Neutralmente, porque a veces somos muy injustas en estas comparaciones. Bueno, y tanto. Me estaba viniendo a la cabeza, pues cuando a veces mis parejas me dicen eso. Es que, claro, yo fui a un restaurante con mi pareja el otro día, pero es que mi pareja que no se tomó postre y dejó un trozo de la pizza, ¿no? En el plato. Y yo, pues es que me comí toda la pizza y no me atreví a pedirme el postre. Y claro, es que fíjate, ¿no? Y es un chico y se supone que los chicos tienen que comer más que las chicas. Y yo, claro, ajá, te estás comparando con esto, pero no te comparas cuando, por ejemplo, los mediodías, pues quizá él se está comiendo ese plato de pasta y tú estás con una merluza con judía y patata, o en qué momento él, por ejemplo, pasa espontáneamente por la cocina, picotea antes algo para comer o está preparando la comida y está picoteando mientras tanto y tú no pruebas bocado a no ser que sea la hora justa de estar sentada en la mesa comiendo. Las comparaciones siempre las hacemos de forma selectiva, eso está claro. Claro, y es bien importante, ¿sabes? Que a veces como y solo comparamos lo que nos va a refrendar esta seguridad que buscamos. Entonces, híjole, Eli, te he preguntado muchas cosas y esta a lo mejor es obvia, pero te la tengo que preguntar, ahora siento que te la tengo que preguntar. ¿El hambre mental se debe seguir? ¿No se debe seguir? ¿Se debe Ujú. aliviar? ¿No se debe aliviar? ¿Qué hacemos? El hambre mental se debe seguir. Es un mecanismo de supervivencia donde quizás tú a nivel endocrino hormonal no estás secretando suficientes hormonas, ¿no? de hambre, pero tu cerebro te está indicando por otra vía, la mental, que la comida es importante para ti, que la debes consumir. Probablemente quizás no tenéis ni siquiera las señales de hambre y saciedad bien reguladas, por lo tanto es importante comprender que ese hambre mental forma parte de un trauma y sí, un trauma en el sentido literal, porque algún día fue traumatizante para ti pasar hambre, algún día fue traumatizante para ti clasificar moralmente la comida, algún día fue traumatizante para ti dejar de consumir ciertos alimentos. Esta hambre mental también forma parte de un trauma. Por no parafrasearme con todas las explicaciones que antes he dado, pues por agregar una adicional. Por lo tanto, el hambre mental, la única vía
por la cual podrá satisfacerse y que desaparezca es a través de la vivencia empírica, de la experiencia personal de poder comer esos alimentos que yo estoy pensando. Y además me los tengo que comer desde permiso incondicional. Y si no lo siento mío, ese permiso incondicional no importa, pero tengo que aprender a autorresponderme, a autorreplicarme a esos pensamientos intrusivos que se vayan generando automáticamente, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué estoy comiendo esto. Pues bueno, para demostrarme a mí misma que puedo ser capaz de comer este alimento. O tampoco tenía tanta hambre. Bueno, la gente normal muchas veces come sin hambre, tengo que ser capaz yo también de emular este comportamiento normal. O es que esto engorda, es que yo tengo que poder ser capaz de comer esto, si de comer normal y moverme normal, este es mi cuerpo, puede no gustarme al principio, pero es el que hay, ¿no? Nosotros un cuerpo sostenible derivado de comer y moverme normal. Y así sucesivamente. Es importante que cada uno encuentre qué autorréplicas le funcionan mejor, se las cree más y ahí es jugar, ¿no? Un poco a encontrar el discurso. Para eso pues ya está la terapia también para ayudar, ¿no? Encontrar un discurso interno propio que funcione, pero es importante no solamente comer ese alimento que estamos pensando, justamente este y no otro, ¿no? Que ese es otro punto importante, sino también trabajar en los pensamientos internos que se detonen al comer ese alimento. Claro, y qué bueno que dices ese alimento y no otro, porque a veces pienso el chocolate y entonces, ¿qué me voy? Ah, me como la barrita con proteína que tiene chocolate, pero en mi mente está el chocolate, ¿no? Un ejemplo, Claro. etcétera, otras cosas. Y esta parte de acompañarte con los pensamientos, al final es nosotros nutrimos nuestra mente con lo que pensamos y le Claro, damos significado a lo que pensamos con esos pensamientos. Y si a veces no puedes decir, ay, me muero de ganas y amo la pizza, ejemplo, o las palomitas o las papas fritas o lo que sea, bueno, al menos di, estas papas significan que a lo mejor hoy me reté a eso, que es un reto a mi recuperación, un paso hacia allá, significa que estoy restaurando este déficit calórico, algo que sienta neutral, verdadero, y utilizando tu mente para acompañarte en este proceso, porque ¿quién mejor que acompañarte que tú? Como bien dices, tú, Eli, puedes estar acompañando algo, pero no vas a estar 24 con esa persona. Yo no voy a estar 24/7, los únicos que vamos a estar 24/7 con nosotros mismos somos nosotros. Y es nuestra labor y trabajo acompañarnos en cada momento de nuestra vida como si acompañáramos a nuestro mejor amigo, a nuestro hijo, a nuestra mascota, con ese amor, si no hay amor todavía, bueno, con ese cuidado y esa calidez que nos merecemos, ¿no? claro, absolutamente, sí. Eli, algo que no te haya preguntado, que creas que dices, híjole, Carla, se te está pasando esto y yo venía con todo. Oh, bueno, es que podríamos estar hablando horas, ¿verdad? Solamente quiero, ya quizá para finalizar y que quede un poco más completo, ¿no? Toda esta parte última de tomar acción que estábamos conversando ahora, de que no esperemos poder corregularnos apropiadamente con alimentos que nos hemos prohibido durante años a la primera de cambio. Si durante muchos años me he prohibido comer, por ejemplo, cereales, ¿para qué me voy a sorprender de que me tomaría no solamente un bowl, sino me tomaría 5? ¿No? O sea, qué mal, no tengo fuerza de voluntad, no sé controlarme con esto, es mejor que no lo compre. Tengo que familiarizarme con este alimento y familiarizarme no es otra cosa que consumirlo y cuando se me ha terminado lo repongo en el supermercado y poco a poco introducirlo dentro de mi patrón dietético habitual, que cada vez tiene que ser más variado, flexible y por lo tanto no puedo pretender regularme normal con ese alimento. Tendré que habituarme a él, tendré que estar pensando esto ha venido para quedarse, esto me gusta, válido mi apetencia, ¿vale? Y me lo puedo estar comiendo. Y por supuesto también importante, ¿no? A la hora de reintroducir esos alimentos, cuidémonos mucho de no hacer conductas compensatorias ni anteriores ni posteriores, ¿vale? Si me está apeteciendo ese chocolate que decías, pues me lo tomo, pero no voy a compensar en la siguiente comida. Si me viene un pensamiento de, bueno, pero luego en la cena tengo que cenar más verduras, es no, en la cena, cuando llegue la cena, ya veré. Lo que me apetezca, ceno. Aunque no me lo crea, da igual, pero tengo que replicar ese pensamiento, porque podemos engañar a todo Dios menos a nuestro cerebro. Nuestro cerebro sabe muy bien cuando estoy pensando en restringir, le altera, le tensa, le estresa mucho cuando está escuchando que está apareciendo por ahí pensamientos restrictivos. Así que es muy importante calmar al cerebro, mantenerlo a lo más aliviado posible en base a disponibilidad alimentaria. Así que todos esos pensamientos pues cuanto más podamos mejor orientarlos a me lo puedo comer, está unido para quedarse, no voy a compensar luego, nos va a favorecer un poco más de alivio, lo creamos o no, que no lo contrario de estar pensando y cuadrando por dónde voy a compensar esto que me estoy permitiendo.
Claro, me lleva, ¿sabes qué? Ahorita oyéndote, y justo ayer me preguntaba una de las personas que acompañaron, oye, ¿puedo bailar? Y le dije, no, no puedes bailar todavía. O sea, le digo, puedes moverte si quieres, pero ¿cuánto tiempo es bailar sin compensarme? Y le decía, es que puede ser un minuto de bailar con las ganas de quemar todas las calorías posibles en ese minuto. No es de tiempo, sino es la intención con la que uno se acerca al movimiento y lo nombras muy bien. O sea, no hay una forma exacta de compensarlo, pero tú sabes cuál es la manera en que vas a compensarlo y es ahí cuando entran todos estos pensamientos y este acompañamiento y este proceso que si lo haces con una persona profesional es mucho más fácil, pero también lo puedes hacer sola si no tienes ese medio por hacerlo. No te engañes. Tú sabes que este chocolate, después a lo mejor tu mente te va a llevar a decir, come solo verduras. Pero si lo haces, estás cayendo en lo mismo y ese esfuerzo de comerte el chocolate no es que no haya valido, pero al final tu cerebro, para él va a ser, híjole, puedo comer chocolate solo si me muevo. Claro, vas a estar mal. Te tomes las verduras o no te tomes las verduras al final por la noche, vas a estar mal, porque en ambos casos, ¿no? Estarás transitando malestar, inquietud, nerviosismo, miedo por subir de peso, por perder el control, etcétera. Tanto por tanto, escoge que el malestar que sea productivo, ¿no? Que te acompañe hacia esa recuperación. Y sí, sí, Claro, el escenario de esta consultante que nos planteabas es complicado, porque obvio hay una parte, ¿no? De yo quiero poder bailar, yo quiero poder hacerlo, quiero poder actuar como una persona normal, entiéndase aquí normal con comillas, ¿no? Pero no estoy en una condición normal y eso también tengo que hacerme cargo de ello, ¿no? Yo quisiera comer intuitivamente, no estamos en condiciones para poder comer intuitivamente y no pasa nada, pero lo que quizás le funciona a otra persona, por ejemplo, bailar después del trabajo para despejarse, para ti quizás no es lo que te está funcionando, no es lo que tú precisas ahora mismo. Y es complicado porque, claro, aquí entra en choque, ¿no? Con nuestra libertad personal para decidir, pero en qué contexto yo a veces me limita y es triste, pero es importante aceptar esta realidad también individual. claro, y que es un proceso, no va a durar para siempre. Un Claro, día vas a poder bailar, un día vas a poder regresar, una vez que estés en las condiciones adecuadas y además vas a bailar desde un lugar distinto, porque el baile lo vas a disfrutar, no va a ser este baile de me pongo cronómetro, reloj y lo hago por otra intención. Algo que, perdón, yo sé que dijimos que nos íbamos, pero lo has nombrado varias veces y te lo iba a preguntar, y yo estoy súper de acuerdo con eso. La alimentación intuitiva, o sea, está increíble de moda, pero hay momentos adecuados y yo no creo que sea la primera parte para poderte acercar cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchas cosas que hacer antes que llegar a una alimentación intuitiva. claro. Otro término que también nos ha secuestrado la cultura de dieta, la alimentación intuitiva y flexible para perder peso, ¿no? Porque este apellido lo estoy viendo demasiado por redes sociales. Sí, definitivamente en un trastorno alimentario se habrán desajustado en la mayoría de los casos las señales de hambre y saciedad. Por lo tanto, no somos un reloj que de forma optimizada y bien automática nos podamos regir tan espontáneamente porque nos apetece comer, a qué hora y en qué cantidad, porque está la mente que muchas veces nos dice a qué hora debo comer y en qué cantidad, que ya está. Estamos imponiendo lo que toca, lo que debería y no autoescuchándonos de qué cantidad me conviene ahora, me satisface ahora, qué es lo que quiero ahora. Así que ya empezando por la mente. Pero no solamente la mente es el único el problema. Te decía, ¿no? A nivel endocrino hormonal, quizás no se estén produciendo las cantidades de grelina y leptina en las cantidades adecuadas y por lo tanto tampoco van a ser los buenos indicadores a nivel internos para dictaminar a cada cuánto comer, qué comer, etcétera. Por eso muchas veces no podemos plantearnos cuánto debo comer o incluso qué me apetece comer. Quizás es mejor que nos hagamos otra pregunta como por ejemplo, ¿qué me conviene comer a mí misma para este contexto y momento que estoy viviendo? Por ejemplo, estoy en amenorrea hipotalámica, ¿no? Vamos a inventar y yo no tengo hambre apenas más que para 2, 3 veces al día. Entonces, si me pregunto qué me apetece comer o pues verduras, ¿cada cuánto? Con 3 comidas estoy bien. Pero si me pregunto qué me conviene comer para mi amenorrea, sabiendo que estoy en déficit energético, y la respuesta cambia y es contraintuitivo, ¿verdad? Lo que finalmente yo estoy comiendo. Así que es mejor que nos planteemos quizás esta cuestión. Y luego, por otro lado, también me gustaría aquí desromantizar la alimentación intuitiva como que comemos en cada momento para justo el hambre que tenemos y justo lo que nos apetece comer. Pues no, yo a veces voy a la nevera y veo que se está a punto de caducar para decidir
¿qué como? Y está bien, y a veces no estoy comiendo siempre lo que me apetece del todo. Sí, obvio que si tengo una preferencia marcada y es algo que tengo disponible, pues voy a agarrar esto, ¿sí? O a veces salgo de casa y sé que voy a estar toda una mañana dando, por ejemplo, una charla en un sitio, en un congreso, y que no voy a poder hacer un snack, pues voy a comer en el desayuno mucho más del hambre que tengo para tener energía. Es decir, es que la alimentación intuitiva no es solamente un instinto, tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y esta parte también se pierde mucho en TCA. Así que conviene poder acompañar a nuestros pacientes en esa transición para regresar a esa alimentación intuitiva, pero quitándole la etiqueta de cultura de dieta y quitándole quizás ese halo tan romántico, ¿no?, que se le ha puesto. Claro, y como esta perfección de que dices, ¿no? De, híjole, yo como perfecto cuando tengo hambre, cuando no, y a veces Para nos justo la pasamos, cantidad, no me quedo ni de exacto, más ni de menos nunca, y es, ¿no? Y a veces voy a un restaurante y estoy comiendo de bastante más del hambre que tengo, pero claro. con conciencia, porque lo hago de forma conectada. Así que la conexión también forma parte de la alimentación intuitiva, no es todo es instinto. Y sobre todo cuando eres mamá, ¿sabes? No sé si te pasa, pero yo llego a veces con hambre, pero de repente mi hijo me dice, oye mamá, te cuento esto. Y es como para mí, si es adolescente, es el momento exacto para decir, ok, te Total, escucho, claro, porque, o sea, ahorita hambrecita, espérate, porque me está diciendo algo, claro, déjame y obvio. escucharte, y luego ya voy a comer, ¿no? Entonces son estas cosas que sí, también, pues a veces vas a comer después, o a veces vas a comer antes, o siempre vas a tener snacks en tu coche porque no quieres que te, no sé, o sea, como estas cosas que no te lo dicen y que me encanta que lo digas, no hay que romantizarlo. Eli, muchas gracias. Quisiera que durara todo un año esta entrevista, pero te agradezco un montón el tiempo hoy. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Estás dando cursos, talleres? ¿Cómo puede la gente acercarse a ti? Pues me pueden encontrar en mi web, www.elicusto.com. Tengo un podcast que se titula Nutrición con TCA. Tengo un libro que se titula Tengo un TCA y ahora qué, guía para la superación de tu trastorno alimentario. Y en mi cuenta de Instagram, @elicusto.psico, también por ahí tengo una cuenta, pueden contactar conmigo. Y pues actualmente estoy impartiendo tanto consulta individual online como grupos de apoyo también online. ¿Tu libro lo podemos encontrar en Amazon, en todas las plataformas o cómo pueden adquirir? En Amazon sí, y luego también pues en librerías tradicionales se les da mi nombre, el gusto y el título del libro y ya allí también lo pueden encargar, incluso en Latinoamérica también. Tengo un acuerdo con Cauce Libros, que es un distribuidor bastante grandecito también de libros, así que en principio sin problema se puede adquirir. Y si alguien tiene dificultades para adquirirlo, puede enviarme un mensaje también por Instagram y anda que no he hecho de vez en cuando envíos a México del libro, de que yo no lo encuentro en ninguna parte y arreglamos, acordamos y ya está. Listo, pues ahí está. Creo que mejor herramienta que para acompañar tu hambre mental con un libro de Eric Custo, su podcast, este podcast, y bueno, herramientas hay y creo que qué mejor compañía que Eric Custo para acompañarte en esos momentos tan difíciles de tu recuperación, pero que tienen término. Eli, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Por favor, compartan el episodio. Si creen que alguien le puede ayudar, mándenselo, denle like y les agradezco mucho estar esta semana con nosotros. Bye. Un abrazo, adiós.